Amén. Empecemos, hermano. Amén. Gloria al Señor, le damos la gracia al Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a empezar con una oración y yo pienso que ya con esta clase nosotros cerramos el temita de los profetas. La semana que viene continuaremos entonces con el estudio de los dones ministeriales. Porque la clase es bastante extensa, entonces una hora no es suficiente y tenemos que entender lo que Dios nos revela. Amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, glorificamos tu santo y divino nombre, Señor. Gracias porque es un privilegio poder llegar hasta aquí. Amén. Señor, gracias por la fortaleza, gracias por la fuerza, gracias por tu Santo Espíritu, gracias, eterno Dios. Pues tú eres, Señor, quien nos motiva, Señor, a hacer las cosas. Señor, como tú dices en tu palabra, fuera de ti no podemos hacer nada. Tú eres, Señor, nuestro Dios. Y ayúdanos, Señor, en este día, mientras nos disponemos, Señor, a indagar, a interpretar las Escrituras. A los hermanos que están presentes, clamo que tú le abras, Señor, el entendimiento. Mira a las personas que están por venir. Aquellos, Señor, que están de camino, aligera sus pasos. Eterno Dios, quebranta toda fortaleza del diablo, del enemigo, cualquier sea el impedimento de este día, que el enemigo quiera levantar en este lugar para tratar de impedir que tu nombre sea exaltado y sea glorificado. Atamos todas fuerzas de las tinieblas con la autoridad de la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Diablo, ustedes no tienen parte ni suerte en este lugar. Adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estamos aquí. Amén. Vamos a hablar en este día, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de las características de los profetas y luego vamos a hablar de los actos simbólicos de los profetas en el Antiguo Testamento. Y aún hay cosas que Dios puede mandar a uno a hacer que a veces no tienen sentido. Pero si nosotros le creemos a Dios, podemos hacer las cosas que Dios nos manda a hacer. Porque Dios, dice la Biblia, que lo que menos nosotros pensamos de Dios, que sea intelectual, es más intelectual que el hombre, es más inteligente que el hombre. ¿Ok? Bendecimos el nombre del Señor. Así que nosotros hacemos las cosas conforme el Espíritu Santo de Dios nos vaya dirigiendo. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a hablar de 8 características del profeta del Antiguo Testamento. Amén. ¿Qué clase de persona era el profeta en el Antiguo Testamento? Era una persona que tenía estrecha relación con Dios y que se convertía en confidente de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a buscar a Jeremías 23:18. Gloria al Señor. Porque esto es a través de la Biblia, así que no podemos tenerla cerrada. Sí, 18. Jeremías 23:18. Dice la palabra del Señor. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio, oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Este es el consejo bíblico de Jeremías. Y nosotros estamos siguiendo esta secuencia de los dones. Y pienso que hemos leído bastante el cuaderno bíblico de Primera de Corintios, capítulo 14. Gloria al Señor. Amén. Sí. Leímos el 23:18 de Jeremías. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Donde dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Pero vamos a abrir el cuaderno bíblico en 1 Corintios capítulo 14 y vamos a hablar un poco sobre los dones, ¿no? Cómo usar los dones, porque este es el trato. Estamos hablando de las características de los profetas, vamos a hablar, pero y estamos tratando sobre este tema, porque no podemos nosotros descartar los dones del Espíritu Santo que están en vigencia. Amén. Debemos de enfocarnos nosotros en avivar el don que Dios nos da a nosotros. Hay muchas personas que tienen estos dones y por falta, yo diría, de entender las Escrituras, o por falta de educación bíblica, o por falta de tener esa comunión estrecha con el Señor, no saben inclusive si ellos tienen o podrían tener el don. ¿Ok? Porque a cada persona se nos ha sido dado un don. Bendecimos el nombre del Señor. Por lo menos uno, ¿no? Pero Dios no le va a dar dones a la gente que van a estar sentada. Vamos a ser sinceros. Los dones son para la gente que están trabajando para el Señor. Y Dios puede hacer lo que le da la gana, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios le da los dones a quien Él quiere y como Él quiere.
Pero la idea de un don espiritual que Dios te dé es para que tú bendiga al creyente y le sea de provecho. Bendecimos el nombre del Señor. Dios le bendiga, sierva. Amén. Estamos hablando en este día sobre los dones del Espíritu Santo, específicamente el don de profecía. Entonces, en esta clase, con la ayuda del Señor, después de la lectura de la Sagrada Escritura, vamos a hablar sobre las características del profeta del Antiguo Testamento, ¿ok? Y las cosas que ellos hacían, que a veces eran bien como, aparecían ridículas, pero no, para Dios no, ¿ok? Porque lo que nosotros a veces pensamos como que es algo tonto, para Dios trae un propósito. Porque no parecería tonto que un profeta, Dios lo manda a quitarse la ropa y predique en sus paños menores, como lo hizo con Isaías. Son cosas que son ridículas. Jeremías se puso un yugo en la cabeza, aquí en el cuello, para presentar una palabra. A Ezequiel lo mandó a escribir en una arcilla, cuando los babilonios vendrían, un adobe, como le dicen ellos. O sea, que Dios lo mandó a hacer cosas a los profetas que no, como que no tenían sentido. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios te inquieta a hacer algo, hasta que tú no lo haces, tu corazón no va a estar en paz. Si tú tienes el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios es quien nos guía a nosotros, a toda verdad y a toda justicia. Y si nosotros le estamos pidiendo a Él que Él nos use en cierto don, entonces nosotros no podemos tener temor para usar el don. O a pagar el don y usarlo cuando nosotros nos da la gana. No, eso no funciona así. Eso es que lamentablemente hay un espíritu que se moviliza, que se está movilizando en estos tiempos, donde la gente quiere poner a Dios a un lado y en donde todas las cosas ejerce como cierta prioridad, pero Dios es el primordial y el Espíritu Santo de Dios. Y no es fácil, porque tenemos nuestra familia, debemos de atender a la familia, tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que atender a los familiares. Hay familiares nuestros que están enfermos, que hay que cuidarlos, porque en la iglesia es un hospital y nosotros tenemos que atender y cuidar a nuestros hermanos, a nuestras esposas, quien sea que esté enfermo, debemos de alentarlo y debemos de ayudarlo. Pero me refiero a estas cosas que a veces acontecen, que nosotros tenemos control, pero que no lo ponemos bajo control. Entonces como que eso ejerce cierta autoridad sobre las cosas de Dios. Entonces he sido culpable de eso. Pero cuando ya Dios te pone un depósito a ti, una palabra que tú tienes que desatar, tú no vas a estar tranquilo hasta que te la desates. Así yo le decía al hermano que me acompañó en la predicación ayer, y que usaba una cosa, hasta que yo no hice esto, no me sentía tranquilo. Porque cuando Dios pone una responsabilidad en uno, hasta que nosotros no ejerzamos el don, o lo que Dios le bendiga siempre, y nosotros no ejerzamos lo que Dios te ha dado a ti para ejercer, entonces ¿qué hacemos nosotros con eso? Tenemos que usar los dones. Amén. Y tenemos la responsabilidad. Vamos a leer la primera de Corintios capítulo 14. Bendecimos el nombre del Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Ok? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla el misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación. El que profetiza. Nosotros tenemos que tener pendiente que hay una guianza que Él está dando aquí. Y específicamente en este cuaderno bíblico, Él estaba habló mucho sobre el don de lengua, porque había un error como los corintios usaban ese don. Pero Él dice aquí que es preferible que nosotros profeticemos, porque el que profetiza edifica la iglesia. Pero Él no quita el hablar en lengua, podemos hablar en lengua. Pero si estaba en una reunión y usted está hablando en lengua y nadie se levanta para interpretar lo que usted dice, entonces usted debe bajar un minuto, bajar el volumen, edificarte. No está diciendo que no hable la lengua. Ahora, el Espíritu Santo de Dios puede hacer lo que Él quiere, con quien Él quiere. Pero dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Y sabemos que hubieron lenguas que se hablaron en el día de Pentecostés, pues eran lenguajes. Y había gente que hablaban ciertos idiomas. Y las personas que estaban hablando, los discípulos, ellos lo oían hablar en el idioma de ellos. Pero hay lenguas angelicales, hay otras lenguas que Dios les da a la persona para que ellos hablen, para que sean edificados. Porque el lenguaje en lengua, cuando tú hablas en lengua, tú hablas misterio. Nadie te entiende, pero Dios te entiende. Amén. Y Dios te está entendiendo a ti, Dios te está ministrando.
Pero si el mensaje que Dios te está dando es solamente para tu edificación, edifícate. No podemos ser egoístas y nosotros entonces llamar la atención a un lenguaje que nadie va a ser edificado. Por eso es preferible pedir el don de profetizarla, aprender a edificar a la iglesia, exhortarla y consolarla. Para eso nosotros venimos a la iglesia. Porque ¿cuál es el motivo de nosotros venir? Escuchar palabra de Dios, y nosotros nos edificamos con lo que escuchamos, y con lo que nosotros escuchamos y nos alimentamos, podemos alimentar personas que no entienden de Dios. Porque el trabajo de Dios no termina aquí adentro. El trabajo de Dios está afuera. El trabajo de Dios está en el trabajo. El trabajo de Dios está en medio de nuestros familiares. Si usted está en su lugar donde usted vive y hay personas que le hacen preguntas sobre Dios o algo y aparece el tema, usted tiene que tener una palabra de parte de Dios. Porque el profeta debe tener siempre palabra de Dios. Porque es una persona que está en constante comunión con Dios y escucha la voz de Dios, la sabe discernir y tiene un celo por las cosas de Dios. Ninguna persona que tenga el don profético no va a sentir un celo por Dios. Tiene celo por Dios y celo por la iglesia. Porque las cosas de la iglesia se hagan bien y se hagan rectas. Tiene el don profético. Los profetas no eran personas que eran desapercibidos en cuanto a la voluntad de Dios. El profeta estaba cerca del corazón de Dios y sentía cuando el pueblo de Dios estaba sufriendo, el profeta estaba sufriendo también. Cuando Dios estaba irritado por el pecado del pueblo de Israel, ¿cómo estaba el profeta? Igual, porque el corazón tenía, el profeta tenía esa comunión con Dios íntima y se sentía por eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos gemido por situaciones y la persona pueda que yo no la conozca, pero yo estoy ministrando y estamos predicando la palabra y yo puedo sentir que en la dolencia que hay y lo que hay en esa persona? Bendecimos el nombre del Señor. ¿Ok? Entonces vamos a hablar 8 características del profeta del Antiguo Testamento. Gloria al Señor. ¿Qué clase de persona era el profeta en el Antiguo Testamento? Era una persona que tenía estrecha relación con Dios y que se convertía en confidente de Dios, como lo leímos en Jeremías 23, 18. Amén. Jeremías 23, 18. Gloria al Señor. Jeremías 23, 18. ¿Qué dice? Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y la oyó. Si yo no he escuchado la voz de Dios y Dios no me ha hablado a mí, ¿qué yo puedo decir? Porque Dios habla a través de su palabra. Si yo no leo la palabra y yo no la estudio, ¿qué yo puedo comentar acerca de Dios? Si yo no oro, si no estoy llenándome de la presencia de Dios, ¿cómo yo puedo ministrar a otro? Porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Amén. El profeta, cuando profetiza, el profeta viene con la mente de Dios. La mente de Dios no va a ser acepción de personas. El profeta que está fluyendo en el don profético no debe solamente profetizarle a una persona. No creo que un don profético de Dios fluya en donde tú vas a profetizar solamente a una persona. El profeta debe de ministrar. Si está ministrando en el don profético, casi siempre tiene una palabra cada persona. Dios no va a hacer acepción de personas. Dios le va a ministrar. Las personas van a ministrar a su necesidad. Porque yo no pienso que es posible que una persona que fluye en un don profético va a profetizar siempre a la misma persona. Porque hay personas que han fluido en los dones proféticos, y lo he visto en predicadores. Escuchen esto, es importante. Porque tú estás fluyendo en el don profético y a quien tú le quieres profetizar solamente al pastor. Pero ¿y qué pasa con los hermanos que están sentados? Los hermanos que están sufriendo, que están bajo ciertas dolencias o ciertas enfermedades y están pasando por unos problemas tremendísimos que no se lo han comentado a nadie y esperan recibir una palabra de parte de Dios. Entonces yo pienso que si tú estás fluyendo proféticamente, la profecía no debe ser solamente para el pastor. Al menos que esta profecía sea directa y en vivo para marcar un paso como de dirección para la congregación y para el ministerio. Dios le va a hablar a la cabeza. No estoy diciendo que Dios no le va a hablar una palabra profética a la cabeza, porque Dios ha ministrado a los reyes en el Antiguo Testamento, los vemos a los gobernantes, a los sacerdotes, a todas estas personas. Pero continuamente, cuando tú fluyes en un don profético, tú no puedes profetizar solamente al pastor.
Para la pastora, digo yo, no. Tú debes de profetizar. Si estás profetizando genuinamente, el fluir debe de venir y debe de haber palabras para otros. Amén. Gloria al Señor. ¿Me doy a entender? Que no hay un espíritu. El Espíritu Santo de Dios no hace excepción de personas. Él da los dones como Él quiere, a quien Él quiere. Pero si hay corazones que están abiertos y esperan anhelan una palabra. Yo me curé de eso. ¿Saben una cosa? Porque en cierta ocasión, yo siempre he andado con pastores y estuve con una escuela de profetas, pero era como una asociación. Había muchos profetas. Estaban obligando en esta situación de los profetas. Eso para el tiempo de los 90 por ahí, o por el año de 1998, casi por el 2000. Entonces, estamos todos, hay un montón de pastores, estamos reunidos en esta reunión, y el Espíritu Santo, una palabra linda y poderosa que fluyó, pero cuando viene la administración, él dice, bueno, el Señor trae palabra profética, una palabra profética para cada persona. Entonces pasamos al frente. Cuando estamos al frente, dice, bueno, esta palabra es solamente para los pastores. Y yo, pero ven acá, ¿está confuso o qué? ¿De quién es esto? ¿Es el hombre o es Dios? Porque ya Dios, si es Dios que va a ministrar, Dios no se va a confundir. Hay personas que pueden cometer errores. No porque tú cometas un error, tú dices que se puede decir como que tú eres un falso profeta. Porque el ser humano puede caer en ciertos errores. Pero tú tienes que tener cuidado de que cuando estés ministrando, si tú cometes errores, debes de corregirlo. Porque el Espíritu Santo de Dios le va a ministrar a uno y dejarle saber, mira, cometí un error. Porque yo no puedo profetizarle solamente a la misma persona todo el tiempo. No creo en eso. Gloria al Señor. Dice, el profeta, ¿ok? Como estaba cerca de Dios, el profeta simpatizaba con Dios y con lo que Dios estaba sufriendo por causa de los pecados de su pueblo. Como él entendía el propósito, la voluntad y los deseos de Dios mejor que ningún otro, él experimentaba las mismas reacciones emocionales que experimentaba Dios. En otras palabras, el profeta no solo oía la voz de Dios, sino que también sentía lo mismo que él en el corazón. ¿Eso no le ha pasado a usted? Que hay una situación y posiblemente dentro de la iglesia o posiblemente un familiar o un hermano que está sufriendo por ciertas cosas y usted se encuentra que usted está posiblemente orando y empieza a gemir y usted está sintiendo esto y usted lo siente, porque nosotros queremos, somos un cuerpo. Si uno de los miembros está sufriendo por una enfermedad, el otro miembro debe de sentirlo, porque si somos un cuerpo, yo no puedo sentirme alegre cuando una persona está enferma, está sufriendo, padeciendo por algo, o está pasando por cierta lucha. Nosotros debemos de sentirlo. Porque si nosotros queremos ministrar como una administración en el Espíritu, el corazón tuyo debe de venir sensible. Si estamos predicando, si estamos ministrando, tenemos que estar sensibles a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer. Y no es fácil, porque uno se siente, el corazón uno se duele cuando uno está en una administración. Uno siente lo que la persona está pasando. Y el Señor te deja saber estas cosas. El profeta era así. El profeta, y no voy a decir el profeta es así, porque todavía hay profetas. Hay personas que Dios usa dentro del don profético, y hay profetas que son genuinos y son verídicos, porque no podemos decir que ya terminó el don profético. No, el don profético está. Y hay personas que han sido llamados al oficio de profeta. Pero entonces nosotros debemos, por eso es que estamos viendo nosotros esta característica que tenían los profetas del Antiguo Testamento y las características que son similares a las del profeta del Nuevo Testamento. Pero cuando tú observas ciertas personas, porque hemos sido engañados, me voy a incluir en el paquete, muchas personas han sido engañadas y pensaban como que, bueno, si para yo ser llamado a profeta yo tengo que tener cierta clase como de respaldo monetario, tener una multitud, entonces tener como cierta clase de autoridad donde la gente te reconoce. Pero hoy en día la gente reconoce solamente por la prosperidad que tú tengas o por la fama que tú tengas. Pero nosotros vimos que muchos de estos profetas en el Antiguo Testamento, la fama de ellos era una fama, pero eran ellos menospreciados y muchas veces eran rechazados. Yo estuve viendo una persona que, bueno, lo llamaban apóstol, no va a mencionar su nombre, en África. Entonces tiene muchas personas y las personas le dan a él, no se sentían mal cuando le estaban dando, ¿no? Sus ofrendas o lo que sea que le daban, pero el hombre andaba con un montón de personas que tenían rifles,
guardaespaldas. Digo yo, pero ven acá, si nosotros estamos lidiando en el ámbito espiritual, yo voy a necesitar que venga un rifle, ¿tú me comprendes? Eso es cuando la gente es como que se le va como a la cabeza el orgullo y la soberbia. No sé si es por el lugar en donde ellos están, porque en Sudáfrica en cierto tiempo había mucha discriminación y todas estas cosas, pero tú andar con rifle y con bayoneta y con cosas, y esta gente son tus guardaespaldas donde quiera que tú te metas, pero entonces ¿dónde está la protección divina? Porque Dios nos protege a nosotros. No estoy diciendo que tú no debes tener cierto guardaespaldas, pero tienen que andar ellos armados con metralladora. ¿Estoy equivocado en esto? Oh, bendecimos el nombre del Señor. Escuchen esto. Al igual que Dios, el profeta amaba profundamente al pueblo de Dios. Cuando el pueblo estaba sufriendo, el profeta sentía profundo dolor. ¿Ok? Él quería lo mejor de Dios para ellos y por eso su mensaje incluía no solo advertencia, sino palabras de esperanza y consuelo. Entonces, advertencia, mira, viene esto, la Biblia declara ciertas cosas, pero debe de haber esperanza y debe de haber consuelo. Hay consuelo. ¿Quién es nuestro consuelo? El Señor. El Señor es nuestra meta, el Señor es la meta nuestra, Él es nuestra herencia, Él es mi porción, Él es mi herencia, la comunión con Dios. ¿De qué vale que tú tengas todas tus cosas y tú no tengas comunión con Dios? Como cristiano, hermano, cuando nosotros no tenemos esa comunión con Dios como debe de estar, ¿cómo se siente usted? Terrible. Uno se siente vacío, como que abandonado, desamparado, como que todo te apesta, todo te hiede, no, nada te llena. Y es que Dios quiere pasar tiempo contigo. Cuando nosotros nos sentimos así, déjame orar. Porque nosotros tenemos algo en contra de la soledad. Pero la soledad es el lugar donde Dios se te quiere revelar a ti. Ahí donde tú estás más pasivo, más tranquilo, para tú escuchar la voz de Dios y Dios ministrarte. Porque ¿cómo Dios te va a hablar a ti con un montón de gente al lado tuyo? Familiares. No tengo nada de los familiares, yo tengo familiares. ¿Ok? Tengo hijos, tengo hijas, tengo nietos. Pero llega un tiempo donde yo necesito orar, necesito pasar tiempo con Dios. Porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces no debemos de pensar que la soledad es algo malo. Hay mucho tiempo, a veces, mira, el profeta casi siempre tenía esta situación de la soledad, porque para tú escuchar la voz de Dios, tú tienes que estar a solas. Jesucristo, ¿qué hacía él? Nuestro Señor Jesucristo. Estaba con la multitud, dice que se apartaba a solas a orar. Y pasaba en la noche orando. Entonces nosotros, para Dios ministrarnos nosotros, especialmente en estos últimos tiempos, en donde está la computadora, en donde está la televisión, en donde está el Netflix, en donde están los hijos, donde están los nietos, en donde están los problemas, ¿cómo Dios te va a ministrar a ti? Dios tiene que apartarnos de una forma u otra, si nosotros mismos no nos apartamos. Entonces la soledad, nosotros no debemos de tener nada en contra de la soledad. No estoy diciendo que estemos como un ermitaño, ¿cómo es que lo llaman? Es un místico esto, que se encierran y están en la montaña y no quieren hablar con nadie. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que nosotros como cristianos, si no tenemos comunión con Dios, no tenemos sazón y no tenemos sabor. ¿Sí o no? Amén. Estamos caminando y el rostro a veces se pone como duro y estamos como que no sentimos gozo, como que no tenemos paz. No, nosotros necesitamos la paz y la comunión con Dios. Y a veces es que nosotros somos egoístas, solamente pensamos en nosotros. Aparte de lo que yo esté sintiendo y aparte de lo que yo esté pasando, todavía en mí puede haber palabra de Dios para yo ministrar. Y yo en cierto tiempo varias veces fui a los hospitales a ministrarle a personas que tenían cáncer, que ya estaban ya en sus últimas, que inclusive yo cogía la cucharita para darle comida, porque yo era una persona que yo conocía, ¿no? Estaba ahí y me sentía mal porque la persona no podía comer. Entonces yo iba y le daba un poquitico de alimento, porque en los hospitales a veces ellos no la tienen debidamente. A mi mamá con el Alzheimer, sufriendo de artritis, nosotros llegábamos y nos turneábamos. Y yo iba los sábados y entonces el que iba tenía que darle a ella la comida porque ella no podía comer. Entonces esto es devastador, pero a veces tú piensas que tú vas a ministrar y la persona con la cual tú le vas a ministrar, es ella la que te ministra. Porque te enseña a ti, ¿sabes una cosa? Aparte de todo lo que yo estoy sufriendo, tengo paz, estoy bien, estoy tranquila, tengo paz para con Dios.
Porque hay gente que aún cuando están sufriendo de cáncer o de cualquier enfermedad, todavía tienen una rencilla en contra de Dios. Pero porque tú le echas la culpa a Dios de esto. Porque Dios sana a quien Él quiere. Y Dios quiere sanarnos a todos. Pero si Dios no me quiere sanar, amén, yo lo amo como quiera. Porque Dios es más que una sanidad, Dios es más que el dinero. Yo no amo a Dios por los panes y los peces. Y mira, que a veces nosotros nos movemos a la iglesia y nos movemos a los lugares que estamos haciendo, pero estamos esperando que Dios nos sane. Pero nuestro gozo no debe disminuir, ni nuestra comunión con Dios. Todavía seguimos hacia adelante. ¿Cuántas personas no murieron? Murieron como mártires. Dios los salvó, Dios los dejó que se murieran. Cumplieron su asignación, hicieron lo que tenían que hacer, pero muchos de ellos se fueron bajo el martirio. Muchos cristianos murieron ¿a dónde? En los circos romanos, donde los leones se los comían, y ellos levantaban la mano y oraban a Dios y se iban gozosos. Pero nosotros hoy en día estamos como esta iglesia que dice para de sufrir. No, en el cristianismo se sufre. El cristianismo, el sufrimiento no lo podemos quitar nosotros de esta palabra, porque esta es parte. Hay algo que Dios, que aún cuando Dios no te ha sanado a ti, hay algo que Dios está bregando en ti mayor que la sanidad. Porque si Dios te sana, amén, Dios se glorifica, Dios me sanó. Pero si hay otras cosas con las cuales Dios quiere lidiar y Dios se toma su tiempo para sanarte o para libertarte, aún en medio de esto Dios te está enseñando paciencia, te está enseñando que la comunión con Él es más importante. Y Dios lo hace, porque hay ciertos evangelios que han engañado a la persona, que piensan como que yo lo puedo declarar, ok, está bien, podemos declarar, podemos hacer todas estas cosas. Pero al fin, at the end of the day, como dicen en inglés, Dios va a hacer lo que le da la gana. Y nosotros no podemos meternos en un ring de boxeo o de lucha libre y coger el brazo a Dios, a torcerlo para que Él haga nuestra voluntad. Nosotros tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Él. Ahí es la oración más poderosa que hay, más potentosa. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque cuando tú haces eso, tú recibes paz en cualquier situación que tú estés pasando, ya sea con tus hijos. Mira que la hija mía me hizo uno que yo pensaba que ya yo había pasado eso, pero digo, ya algo trae Dios, porque nosotros no somos quienes, nosotros no conocemos el futuro, nosotros solamente conocemos el presente y nos recordamos del pasado. Pero la ventaja de nosotros tener comunión con Dios es que Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Eso es lo que lo hace a Él Dios. Entonces Dios te puede sanar a ti cosas en el pasado que a ti no han sido sanadas. Pero eso no va a pasar si no tienes comunión con Él. Dios no puede evitar problemas en el futuro por X motivo o X situación que vayamos a pasar. Dios no la puede, que nosotros no la pasemos. La bendición más grande que un ser humano puede tener es saber tener comunión con Dios y escuchar su voz. Y respetarlo a Él, tener obediencia, porque ese es el problema. Todos nosotros estamos lidiando con cierta clase de rebeldía o cierta clase de desobediencia. Tenemos que ser obedientes a Dios. Porque si no somos obedientes, Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Amén. Estamos bien, ¿verdad? Espero que no le esté perdiendo aquí en la clase. Miren esto. El profeta procuraba el supremo bien del pueblo, es decir, total confianza en Dios y fidelidad a Él. Por lo tanto, advertía contra el confiar en otras cosas, tales como la sabiduría humana. No está pasando eso hoy. Las riquezas, el poder u otros dioses. Los profetas exhortaban constantemente al pueblo a vivir conforme a las obligaciones del pacto de Dios, a fin de recibir las bendiciones redentoras de Dios. O sea, que el profeta quiere que las personas tengan confianza en Dios. Es lo que todo cristiano quiere. Todo predicador, todo pastor, los ministros, quiere que todos tengamos confianza en Dios. Amén, bendecimos el nombre del Señor. Esa es la idea, que nosotros tengamos confianza en Dios. Y si algún día tú has pasado al frente, ustedes, no sé, en estas manifestaciones gloriosas donde el Espíritu Santo de Dios se está moviendo poderosamente y la gente pasa al frente y pasamos al frente y heme aquí, envíame a mí que yo iré. Cuando tú pasas y envíame a mí, tú estás cantando, envíame a mí, tú estás al frente, tú te estás haciendo un pacto con Dios.
Tú haces un pacto con Dios, entonces cuando Dios quiera tomar tutela del asunto, porque tú dijiste, bueno, yo te voy a seguir, no importa lo que pase, Señor, tú eres mi Dios, y tú pasas al frente, y envíame aquí, envíame a mí. Cuando Dios te quiere enviar, ¿qué tú vas a hacer? No, todavía no estoy listo, Señor. A veces cuando nosotros nos consideramos que estamos menos listos, es cuando Dios dice, ahora tú estás listo, porque tú no tienes nada que ofrecer. Tú vas a ofrecer a Cristo. Yo no tengo nada, no confíen en mí. Porque es así, nosotros hacemos, envíame aquí, Señor, envíame a mí. El Evangelio es glorioso, es poderoso, pero el Evangelio también trae su prueba. Dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿No lo dijo él? Pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Él nunca dijo que tú ibas a salir y que todo te iba a ir bien. Entonces, si las cosas me están saliendo mal, y me duele por aquí, me duele por allá, yo no puedo maldecir a Dios ni estar resentido con Dios, al contrario, gracias Señor. Y yo sí le puedo preguntar, Señor, ¿pero hasta cuándo? Yo le he dicho, porque cada uno de nosotros está padeciendo de algo. No hay un cuerpo aquí que diga que yo estoy sano del todo. Hay alguien que tiene alguna dolencia o algún some ailment, como dicen en inglés. Todo el mundo, todo el mundo. ¿Y qué tú vas a hacer? Que eso te impida que tú busques la gloria de Dios y tú hagas lo de Dios. Como quiera tú debes hacerlo. Porque ahí es donde Dios se glorifica. A Dios le agrada cuando una persona que quisiera estar acostada durmiendo, descansando, hace un esfuerzo por estar en la iglesia y hacerlo de Él. A Dios le agrada eso porque tú estás haciendo un sacrificio. Amén. Porque si estamos sanos y estamos ahí, vamos para la iglesia gozosos, ok, amén. Pero lo lindo es que pasa cuando te llegan las pruebas y las dificultades. Te va a apartar de Dios. Te va a convertir posiblemente en un apóstata. Hay muchas personas que son así, que estaban bien con Dios y algo le pasó y de repente se convirtieron en un apóstata y rechazan a Dios, lo niegan a Dios y no quieren saber nada de Dios. Pero, ¿qué te pasó? Tú adorabas a Dios, tú le glorificabas y todo. He conocido personas, muchos de estos desamparados a los cuales yo le he ministrado, han sido personas que han conocido el Evangelio, que han sido inclusive levitas. Yo he escuchado de levitas, gente que ministraban la palabra, y digo yo, pero ¿por qué te hizo caer en tal situación donde tú te resentiste con Dios y te convertiste en un apóstata? Entonces una persona que me dice, yo conocías escrito en cuanto a la Biblia, la Reina Valera, Casiodoro de la Reina, siendo textos bíblicos de los antiguos, él conocía todo eso. Y ahí estaba metiéndose heroína. Digo yo, ven acá, pero si tú hacías todas estas cosas, ¿qué pasó en la vida tuya que tú en realidad te rechazaste a Dios de esa forma, que tú decidiste que esto era mejor? Porque una persona puede pecar. Dice la Biblia que el que dice que no peca hace a Dios un mentiroso, porque todos nosotros somos pecadores. Lo que nosotros tenemos, que nosotros no vivimos en el pecado. Amén. No estamos nadando en una piscina con el pecado y cosas, sino que, bueno, cometiste una transgresión, ¿no? Eso es lo que nos hace. Pero nosotros, hay muchas personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Pero, bueno, somos hipócritas buscando de Dios. Y tú eres un hipócrita que no busca de Él. Métete para la iglesia para que Dios te ayude. Porque cada uno de nosotros vamos a tener algo. Porque de lo contrario, ¿para qué venir a la iglesia? La iglesia es un hospital, la iglesia es donde Dios está ministrando nuestra vida. Y Dios nos ministra Yo no voy a dejar de buscarle a Dios. Yo pasé por esa, pero yo nunca abandoné mi comunión con Dios. Porque todo el mundo que se va de la iglesia y abandona la iglesia, tienen que tener cuidado. Porque no todo el tiempo todo el mundo regresa bien. Hay personas que Dios los ha mandado a hacer ciertas cosas y terminan predicando la palabra en silla de ruedas. No es para meterle temor a nadie, solamente la advertencia de que cuando nosotros decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Tú te comprometiste con Él, es un pacto. Tú no puedes romper un pacto con Dios. ¿Cómo tú rompes un pacto con Dios? ¿Cómo se rompe un pacto con Dios? Porque un pacto con un ser humano tú lo puedes romper. Podríamos decirle, no, se terminó el contrato y ya rompimos esta situación. Pero un pacto que tú haces con Dios, tú no puedes romper ese pacto. Dios no te va a dar el ok para eso. Yo trabajaba con un pastor griego ortodoxo, tremendo, que Dios lo usaba, es un amigo mío y pastor y todo. Y yo trabajé bastante con él. Él trabajaba en demonología y en liberación, y Dios lo usaba poderosísimamente. Yo aprendí mucho con él. Pero él siempre decía eso. Y dice, yo me la paso peleando con Dios, pero todavía yo no he ganado una batalla.
Vamos, porque el cristiano, mira, si tú no puedes ser honesto con Dios y decirle a Él cómo tú te sientes, ¿con quién más tú vas a ser honesto? Señor, me siento, yo solo digo a Dios, me siento así, y llega un tiempo donde digo, bueno, ya me cansé de estar dando complaint, Señor, ya me meteme verdaderamente a orar, porque a esto fue que yo vine. Porque nosotros, ahí es donde Dios nos ministra a nosotros, y nosotros mantenemos esa relación con Dios viva. Amén. Amén. Gloria al Señor. Miren esto, okay. El profeta tenía una profunda sensibilidad ante el pecado y la maldad. Vamos a buscar a Jeremías 2:12. Gloria al Señor. Si alguien lo encuentra primero que yo lea. Jeremías 2:12. Aunque ya yo tengo el libro aquí. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Ok. Había algo en Jeremías que él no podía soportar en el pecado del pueblo, y esta es la palabra que él está diciendo, ¿no? Bendecimos el nombre del Señor, porque estaba sintiendo una profunda sensibilidad ante el pecado y la maldad. Espantaos cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿A quién vamos a ir nosotros? Si solamente Él tiene palabra de vida. Amén. Esa es la idea. Amén. Entonces el profeta vivía en una continua comunión con Dios. Nosotros no tenemos que ser profetas para buscar una comunión con Dios. Nosotros como cristianos y creyentes y lavados con la sangre de Cristo, nosotros sin el Espíritu Santo de Dios no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay iglesia. Amén. Amén. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay creyente. Amén. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay nada, no vale la pena hacer nada. Vamos a ser sinceros. Porque nosotros conocimos estos caminos hasta que el Espíritu Santo de Dios nos dio esa gracia para que nosotros aceptáramos a Cristo en nuestro corazón y para Él poder ver. Porque Él no puede hacer morada. Miren esto es interesante. Porque el Espíritu Santo de Dios te ve, sabe que tú quieres aceptar a Cristo, pero Él no va a entrar en ti todavía. Él te va a llevar a Cristo, a la cruz del Calvario, sacrificio de la cruz. Señor, perdona mi pecado, me arrepiento, quiero servirte. El Espíritu Santo vio eso y ahora yo vengo. Porque Él quiere estar en una casa, en una morada, donde Él se sienta tranquilo y en paz. Por eso es que nosotros no podemos hacer las cosas que nosotros hacíamos antes. Meternos en un lugar donde nos metíamos antes. Imagínate. Porque el salmista David dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿No lo dijo él? Si me fuera a los cielos, allí estás tú. Si me fuera en el Seol, allí estás. No importa donde yo me meta, el Espíritu Santo de Dios está conmigo. ¿Puedes tú escapar de Dios? No puedes. Yo traté de hacerlo. Ninguna persona puede escapar de Dios. Recibiste a Dios, tenés el Espíritu Santo en tu corazón, pero te enfogonaste con la iglesia, con el ministerio, lo que sea, y te rajaste, como decimos nosotros. Tiraste la toalla, te metes para la discoteca. En la discoteca, esto fui yo en un tiempo, que yo estaba bien rebelde, me desencanté. Pero como quiera, había algo que me decía: está mal. Que Dios inclusive en muchos lugares donde yo fui, se armaban peleas. Y digo yo, déjame irme aquí antes que el diablo me haga una trampa, porque el enemigo es sutil. Dice que cuando el espíritu sale del hombre, el enemigo anda buscando por los lugares secos donde encontrar. Si encuentra la casa adornada y vacía, viene y muere en esa morada, y entonces ahora el estado viene a ser peor que antes. Entonces uno tiene que tener cuidado. Hay mucha gente que dice: ay no, que me desencanté y te va de la iglesia. Pero entonces, ¿qué sucede? Estás tú orando, te estás guardando, estás buscando comunión con Dios. Uno tiene que tener cuidado, porque estamos luchando con entidades espirituales. Que inclusive cuando yo estaba haciendo estas cosas, tú puedes estar escuchando la música y de repente Dios te pone una salsa cristiana donde tú estás metido. Digo yo, pero donde quiera que tú te metes, el Espíritu Santo de Dios va a poner algo para acordarte, regresa, tú estás mal. Estoy yo en la fila y una hermana en la iglesia, digo yo: hey hermano, usted está aquí. Y hermano, ¿quién? ¿Usted? Sí. Digo yo: wow, qué vergüenza. No te metes tú, porque ya te descubrieron. Digo yo: ¿qué más yo puedo hacer? Vamos para adentro. Pero, ¿sabes una cosa? Es que tú estás lidiando con unas cosas, luchando en contra de tu naturaleza, ya que tú no vas a sentir lo mismo, no te vas a sentir con el mismo como tú antes te gozabas con una salsa, un merengue en una discoteca. No es lo mismo. Tú estás luchando en contra de tu naturaleza que tú has recibido. Y Dios toma cuenta de esas cosas.
Porque cuando el Señor me estaba llamando a mí, yo estaba tocando con un grupo, pero el Señor me empezó a sacar. Que inclusive cuando a mí me bautizaron, el Día de los Padres, yo nunca lo olvido, me bauticé en la iglesia Juan 36 en Corona, un pastor chileno, bien rajatabla, como decimos nosotros, bien legalista, pero un buen hombre, un hombre de Dios. Entonces él viene y me dice, acabado de bautizar, digo yo le dije de bautizado, digo, pastor, yo tengo unos cuantos trabajitos que hacer tocando porque todavía tengo un grupo ahí. El pastor chileno me dice, hermano King, con esa vocecita, usted haga lo que usted tiene que hacer, ya Dios se encargará de usted. Así mismo lo digo. Yo me fui, ese era el domingo en la noche, me voy a una discoteca que se llama La Movida en Brooklyn. Y estaba todo el mundo, yo estaba ahí metido. No le fue un alma a ese lugar. Ese lugar estaba supuesto a estar repleto de gente a las 12 de la noche. No fue nadie. Cancelaron la fiesta. Yo le dije al muchacho con el que yo tocaba, que se llama Henry Castro, le dije, mira, te voy a hacer un bien, me voy a ir de tu agrupación, porque yo creo que si yo me quedo tocando contigo, tú nunca vas a tocar. Y me fui, de ahí hasta el día de hoy. De eso me metí para la iglesia, porque cuando Dios te llama, nosotros tenemos que ser obedientes al llamado. Si tú le dices al Señor, heme aquí, envíame a mí, tú tienes que estar dispuesta o dispuesto a poder tratar de que Dios te bregue como vasija, te forme, y que Dios te prepare a ti para tú poder soportar la presión que demanda un ministerio. Porque cualquiera puede predicar, cualquiera puede enseñar, pero no es fácil. Pastorear, profetizar, predicar la palabra de Dios no es fácil, porque Dios como vasija te va a coger y te va a meter en un horno. Usted sabe, ya conocemos el proceso del barro, ¿no? Cómo lo forman, cómo lo meten en una vasija después. El último proceso es untar el aceite y lo meten también en el horno, en ese horno bien caliente, para que esa vasija pueda soportar el calor y pueda permanecer. Nosotros nos pasa lo mismo. Sí, Dios te moldea, no voy a entrar en ese tema, pero Dios te coge y te moldea, y el trato a veces parece como que no es bueno, porque el alfarero coge el barro y le hace así, ¡pah!, le da duro, y lo amasa, lo pisa por encima, va con un pico, lo coge, lo mete en un sedazo y le saca la arena, después lo pisa de nuevo y le unta aceite, coge una tablita para estar formando la vasija. Si no sirve la vasija, después que está hecha la rompe y vuelve. O sea, que cuando usted tenga la oportunidad, observe en YouTube cómo es que trabaja el alfarero. Dios hace lo mismo con nosotros. Y a veces tú piensas, pero que Dios no me está usando. No, Dios te está usando. No digas que Dios no te usa. Dios está usando a uno, como dice el Espíritu Santo, conforme a como Él quiere y a quien Él quiere. Y si tú le dices, Señor, úsame en este departamento, nosotros no somos quienes para decirle a Dios en qué departamento nos use, porque Dios sabe lo que nosotros podemos tolerar como vasija. Ahora, si estamos dispuestos nosotros a coger algo poderoso, entonces tenemos que estar dispuestos a que Dios nos quebrante y nos rompa y nos forme para lo que Él quiera. Trabajar con el yo, el egoísmo, la avaricia, el amor al dinero, todas esas cosas que pueden aparecer por ahí, inmoralidad, todas esas cosas que son sucias, que no sirven, la mentira, mentirita blanca, porque no es tal cosa como una mentira blanca. Una mentirita blanca es una mentira. Entonces Dios brega con todas esas cosas porque Dios quiere que nosotros como vasijas podamos tolerar todas esas cosas, para que nosotros podamos ser de beneficio para aquel que sufre. Porque mira esto. Y cuando predicaba ayer, yo estaba predicando en la calle y estamos hablando, yo el hermano que me acompaña, dice él, mira, es que donde quiera que tú vayas, yo te siguen. El primero que se pareció fue uno ahí que se me pota al frente, un borracho. Yo estoy predicando, se me pota al frente. Digo yo, pero yo soy solamente un predicador, ven, párate, bien, para. Y lo paro. Y digo yo, pero ¿cómo será posible que los borrachos son los que están escuchando la voz de Dios y se acercan a Dios? Y yo le dije a él, ¿sabe una cosa? Por eso Jesucristo le dijo a los fariseos, cuidado, si los borrachos y las adúlteras y los fornicarios no entran primero que ustedes. Se lo dijo. Porque nosotros no podemos ser tan religiosos que no podemos tener amor para aquella persona que está borracha, que no tiene amor. Entonces, que ministrarle a esta persona, no que se te va, ponte tu maca, yo no me la puse, pero nosotros no podemos tener el miedo de que todo se te va a pegar. Pero entonces, ¿qué clase de cristianismo es ese? Digo yo, pero si yo tengo el Espíritu Santo, Dios nos va a proteger. Tenemos que ir lavando las manos, sanitarse y cosas, pero vámonos al ataque. No, que se te va, ¿qué demonio se te va a pegar? Hubo un tiempo en donde la iglesia decía que no imponga las manos con ligereza. Eso se lo dijo el Señor.
ten mucho cuidado, no podemos ir rápidamente y poner las manos. Pero cuando una persona necesita un abrazo y necesita que tú, mira, un calor humano, eso ayuda mucho a la persona. Porque le hace saber que tú no estás sola, yo estoy contigo. ¿Tú me comprendes? Ninguna persona es una isla aislada. Todos nosotros necesitamos uno del otro. Cada uno de nosotros como hermanos necesita del otro hermano. Necesita de las oraciones de los hermanos. Yo necesito oraciones de todo el mundo. No porque yo no oro, porque somos un ejército. Entonces cuando yo no puedo, que estoy aplatado, que estoy explotado por la lucha espiritual, una persona que esté orando por mí en intercesión o en cualquier situación me ayuda a mí. Nos ayuda a cada uno de nosotros. Hay momentos en donde posiblemente la hermana Luz Marina esté durmiendo, descansando, y yo estoy desvelado orando por ella, o por otra persona, la hermana Estel. Y así es. Posiblemente un hermano está trabajando en el trabajo y no puede orar debidamente. Uno que no está trabajando y está en la casa, está orando por ese hermano para que Dios lo guarde del mal. Nosotros somos un ejército, somos un pueblo, pero tenemos que estar unidos, porque a veces aparenta como que el diablo estamos unidos que la iglesia. Pero nosotros debemos de estar unidos en una unidad que sea genuina, un amor que no sea ficticio, un amor que sea verídico. Amén. Así que sí, porque miren, voy a hacer rapidito, hay 5 minutos para no robarle mucho tiempo. Miren estos hechos simbólicos de los profetas. Jeremías llevó un yugo alrededor de su cuello cuando cruzaba la calle para representar el inminente cautiverio babilónico. Jeremías. Oseas tuvo que casarse ¿con quién? ¿Con quién se tuvo que casar Oseas? Hermano, alguien sea. Con una prostituta o con una ramera, simbolizando la infidelidad de Israel para con Dios. ¿Ah? Imagínate, hasta ahora Dios no nos ha mandado a hacer eso a nosotros. Que Dios nos libre, ¿no? Sería una lucha bien aberrante. Isaías caminó desnudo y descalzo por 3 años, simbolizando que Egipto y Etiopía estaban en manos de Asiria. Imagínate esto, un pantaloncillo. ¿Ah? A Ezequiel le fue mandado a hacer una simulación de asedio a Jerusalén, representándole un adobo, plancha de arcilla. Right? Le fue mandado a Ezequiel a acostarse por su lado izquierdo por 390 días y después sobre su costado derecho por 40 días. El número de días representaba el número de años que Israel había desobedecido y abandonado a Dios a través de la historia. Son cosas que no tenían sentido, pero ellos le obedecieron a Dios y lo hicieron. ¿Ah? Amén. Esa es la obediencia que tenía esta persona. Estos profetas eran tremendos. Miren esto. Jeremías simbólicamente dio señales a Israel a través de un cinto podrido, simbolizando el efecto negativo que vendría sobre la casa de Judá en los 70 años de cautividad de Babilonia. Le da un cinto que lo meten debajo de una piedra, algo así, por cierto tiempo. Ok, lo llevó en la casa de un alfarero para darle un mensaje. Dios te puede hablar a ti a través de las cosas que tú menos piensas que Dios te puede hablar. Dios te puede hablar. Pues te puede Dios hablar a través de una película. Sí, Dios puede hablar. Te puede hablar. Te puede Dios hablar. Y no estoy diciendo que nosotros lo hagamos como una práctica. Pero te puede Dios hablar a través de una canción, entre comillas, mundana, que sea de buena letra. Lo puede hacer. Porque nosotros somos la novia de Jesucristo. Y si hay una canción de amor ahí, hay canciones que nosotros pensamos que posiblemente la persona se la está cantando a un hombre y es al Señor que se la está cantando. Porque cuando tú tienes amor por el Señor, la expresión máxima de amor no es el amorero, no es el amor que yo tengo hacia la esposa mía o hacia mis hijos. Es el amor que yo tengo para con el Señor. No estoy diciendo que debemos de convertirlo en una práctica, no estoy hablando de eso. Nosotros nos ministramos a través del Espíritu Santo de Dios, pero nosotros no somos quienes para decirle al Espíritu Santo de Dios cómo nos ministra. ¿Ah? Bendecimos el nombre del Señor. ¿Ok? Así que nosotros lo vamos a dejar ahí con la ayuda del Señor. Espero que hayamos aprendido algo sobre eso. Hemos hablado bastante sobre la profecía. Gloria al Señor. Así que la semana próxima vamos a empezar a hablar sobre los dones ministeriales, que son el profeta, pastor, maestro. Amén. ¿Cuál es el otro don? ¿Cuáles son los otros?
evangelista, right? Profeta, pastor, maestro y apóstol. Ese es el primero. Gloria al Señor. Ahí vamos a estar hablando de aquellos que se dicen que son apóstoles y no lo son. Todas esas cosas, ¿no? Gloria al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por habernos dado esta oportunidad de compartir esta palabra. Gracias por los hermanos que están presentes. Señor, esperando que esta palabra le haya edificado esta enseñanza. Que continuemos, Señor, en esta comunión uno con el otro, en el amor de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Amén.